las partes del ser. Bien, ya hemos ampliado un poquito nuestro concepto base de lo que es ese universo, esa energía creadora, ese Dios, ¿no? Y de cómo funciona. También un poquito nuestro concepto del propio mundo y del funcionamiento del mundo. Ahora vamos a ampliar un poquito y a entender mejor el funcionamiento del propio ser humano. Como os explicaba un poquito antes, y se nos decía, estamos creados a esa imagen y semejanza, ¿no?, de ese creador. Entonces, resumiendo un poquito, al mismo tiempo tenemos nuestra parte de energía creadora, la base, el alma, la esencia, como queramos llamarlo. Tenemos la energía sutil, que como os digo serían las emociones, que se sitúa, digamos, decimos que tenemos ese cerebro emocional, ¿vale? Y nos lo marcan acá, siempre, en la boca del estómago, ¿ok? Esto va relacionado con los chakras. Esto se explica y se trabaja mucho en el Reiki, que también, sinceramente, os lo recomiendo mucho, ¿vale? También yo hago un curso de Reiki, soy maestro Reiki, pero ahora estamos donde estamos, solo es para que entendáis, ¿vale? Y pues si tenéis esa información, algunos ya habéis hecho el Reiki o lo habéis visto en internet, que sepáis que sí, que al final muchas informaciones van al mismo lado, ¿vale? Y no se trata de si son mejores, peores o de quién no, sino que todo ello nos ayude en un complemento hacia donde vamos, a esa conexión con lo que realmente somos, a poder entender y transformar esa información que de momento nos limita para acabar aceptando todo lo que somos y todo lo que es. Bien, emociones, como os digo, están acá. Luego tenemos la parte de los pensamientos, esto ya todos los tenemos más claros, ¿no?, que sería la parte de nuestro cerebro, ¿vale? Además se le dice la parte, podríamos decir, como más racional, ¿vale? Aunque también en el propio cerebro tenemos la parte más sentimental, no nos olvidemos con esto, vamos a dejar pensamientos y emociones. Entonces, como veis, me estoy marcando aquí, ¿qué hay entre medio? Al juntarse tanto la emoción como el pensamiento, ¿qué se está generando? El sentimiento. ¿Y dónde se está generando? En el centro. ¿Qué hay en el centro? Lo que se dice nuestro corazón, ¿no? Que a nivel energético, a nivel de Reiki, digamos, sería el chakra corazón, precisamente, ¿de acuerdo? Y fijaros bien, como yo al unir manos y cómo me he puesto. ¿Qué parece esto, no? ¿Dónde nos lo enseñan? En muchas religiones, ¿no? Cuando estamos rezando, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo así. A un nivel energético, ¿qué significa esto? No solo estoy uniendo emoción con pensamiento en el sentimiento, sino que al mismo tiempo estoy uniendo mi parte izquierda con mi parte derecha. A nivel energético, una parte es lado femenino, otra parte lado masculino. Dependerá de si somos diestros o zurdos. Si somos diestros, el masculino derecha, femenino izquierda. Si somos zurdos, al revés, ¿vale? Pero como os digo, toda esta información es más de Reiki o de otros cursos, pero doy una base para que la tengamos en cuenta, ¿sí? Bien, es entonces desde aquí, desde este centro, desde el corazón, desde ese sentimiento, desde donde estamos resonando, desde donde vamos a proyectar o a atraer las circunstancias que lleguen a nuestra vida, las personas, los actos, etc. ¿Vale? ¿Por qué os explico esto? Porque es muy importante. Hoy en día hay mucha información también mezclada y si no se entiende bien, a veces todavía nos lía más de lo que nos ayuda. Entonces hay mucha gente que con el pensamiento tú haces el cambio. Bueno, es una parte muy importante, pero si tu pensamiento no está en resonancia con tu emoción, el sentimiento que estás creando, que es desde donde realmente estás co-creando, no va en unión. Por lo tanto, yo puedo estar pensando que quiero esto, que quiero esto, que quiero esto, pero mi emoción está en otro punto, en miedo, en tristeza, en no sé qué, ¿vale? Se me está generando un sentimiento o una información, vamos a llamarla ya, que no está en coherencia, no está en resonancia ambas, por lo tanto, me va a traer algo parecido, puede ser, pero mezclado, ¿ok? Luego esto ya lo veremos también, que al final, claro, yo quiero, no es lo que yo quiero. Yo puedo pedir, yo puedo desear cosas, pero será muy importante aceptar
que ya lo veremos, que yo no solo soy este yo. Por lo tanto, desde este yo quiero unas cosas desde unos puntos de vista, pero a lo mejor esas cosas no son las más adecuadas, o no son las que me tocan vivir para aprender, o para transformar, o para avanzar y evolucionar lo que me toca evolucionar. Porque al final no nos olvidemos. A todos nos gusta estar tranquilos, a gusto, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que todo vaya bien, sí. Pero eso es una parte. Pero realmente, en la parte en la que están los problemas, las cosas que no nos gustan, en las partes donde no llegamos, esas partes al mismo tiempo nos están ayudando a esa evolución, ¿vale? Hay una frase muy guapa que la dice un personaje ahora muy conocido también, que el mar embravecido es el que hace los buenos marineros. Al final, ¿no? Tú eres marinero y el mar siempre está en calma, pues bueno, prácticamente no tienes faena, estás muy contento, muy feliz, pero realmente no estás preparado para que un día te venga una tormenta de aquella de la hostia y te va a hundir el barco, o no vas a saber qué hacer, ¿vale? Bueno, esto no quiere decir que tengamos que estar en problemas siempre, ¿eh? Precisamente estamos evolucionando para que al final simplemente entendamos que las cosas son experiencias, que no le demos ese matiz de juicio, de bueno, de malo, de problema o de beneficio, sino una experiencia más que me ayude a evolucionar y avanzar. A mí como ser individual y al todo como parte de esos seres individuales que formamos parte de ese todo. Fijaros qué sencillo y qué bien. Y al final, al mismo tiempo, estamos evolucionando nuestro linaje, ¿vale? Lo que es nuestra línea de familias. Porque esto también tenemos que tenerlo claro. Como os decía, ahora hablaremos de informaciones que tenemos. Y entonces ya veremos que hay informaciones que vienen de la familia. Tampoco es un castigo, ni tampoco es que yo tenga la obligación de solucionar cosas que hayan día a otros, no. Somos todos parte de lo mismo, ¿sí? Me especificaré un poquito más, no os preocupéis. Bien, teniendo esto ya un poquito más claro, esa parte más sutil de la emoción, el pensamiento y el sentimiento, al mismo tiempo, el cuerpo físico ya sabemos que es el físico, pero al mismo tiempo tenemos esa parte que es ese alma, ¿no? Esa base. Esa parte de nuestra alma también podemos entender que tiene como tres partes, ¿vale? Recordar que todo esto es una forma de hablar, al final todo está unido, ¿eh? Pero para entendernos y para hacer el proceso va bien saber distinguirlo, ¿vale? Entonces esas tres partes serían nuestra parte del niño, niña interior, pero también llamado yo inferior. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces vamos a ver o escucharlo en algún lado como yo inferior y otras veces, o ahora se está cogiendo la costumbre de nombrarlo ese niño, niña interior, ¿vale? ¿Por qué se ha hecho esto así? Pues yo creo que es lógico, ¿no? En el concepto que tenemos incluso de los idiomas, una cosa superior le damos más valor que una cosa inferior. O creemos que es mejor que lo otro, ¿sí? Por lo tanto, en un principio simplemente da el yo inferior y por otro lado veremos que está el yo superior. Pero se le añadió a ese yo inferior el concepto del niño, niña interior. ¿Por qué? Pues lo mismo, porque al final, si yo pienso en un niño o una niña pequeñitos, me genera más esa compasión, ese pensamiento de ayudar, de tener más paciencia, de comprender que está en esa etapa de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero si simplemente pienso en el yo inferior, automáticamente, sin quererlo, ya le estoy poniendo, como os digo, ese concepto negativo. No es así, ¿vale? Pero que nos quede claro. ¿Por qué? Porque al quedarnos claro esto, como os decía antes, nos vamos a dar cuenta que ese niño o niña interior o ese yo inferior no solo influye o no solo, digamos, recoge la etapa de la infancia, no. Ese yo inferior, ese niño o niña interior, digamos, es todas las etapas vividas, incluida de vidas pasadas, porque al final, por supuesto, estamos hablando de un concepto de que todo es energía, pues en ese concepto somos seres de energía que hemos podido vivir muchas vidas físicas.
Ya cada uno tiene sus mismos puntos de vista y cada uno es libre de creer más o menos. Yo os comparto mi información y para mí es importante que esto lo entendáis, porque si no puede ser a veces que haya alguna información que no os cuadre de vuestra propia vivencia de esta vida o de incluso vuestra propia familia, pero que sea algo que está ahí almacenado, una información que ha quedado guardada de una vida anterior. Por lo tanto, para mí es muy importante que lo sepáis. Cualquier información que venga de una vida pasada, todo el proceso de la gestación, los 9 meses de la barriga de la mamá, ¿vale? El periodo de nacimiento, por supuesto, y, como os decía, todas las etapas anteriores al momento justo de la hora. Da igual la edad que yo tenga. O sea, todo lo vivido en mi etapa de niño, de adolescente, de adulto, de anciano, si yo soy anciano, da igual. Todo lo vivido hasta un momento antes de la hora. Todo eso se consideraría ese niño, niña interior, ese yo inferior. Por lo tanto, cuando hagamos los trabajos energéticos, si os viene una situación, os viene algún recuerdo, os viene algo de hace una semana, por ejemplo, no es que lo estéis haciendo mal. Entra dentro de ese periodo. Entra dentro de lo que sería el cómputo general de ese niño, niña interior. ¿Ok? Bueno. Esta es una parte del ser. ¿Qué más partes tenemos? Tendríamos la parte del yo o de la hora. ¿Vale? Este sería también nombrado el personaje. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que es el ser que nosotros creemos ser ahora mismo. ¿Vale? Este ser que ahora ves que te está hablando. Tú mismo que me estás escuchando. ¿Vale? Con todo lo que hemos creado desde nuestras perspectivas, nuestras experiencias vividas, nuestras informaciones, nuestras reacciones, nuestro cómputo general. ¿Ok? Parece que esta parte no se le dé mucho valor, pero vais a ver que ahora mismo podría ser, digamos, entender que sería como la más importante, porque es la parte que está en el ahora, es la parte que yo creo que es la que está existiendo ahora, es la parte que yo creo ser. No quiere decir que lo seamos, pero por eso os digo la que creemos. Por lo tanto, es la parte que al mismo tiempo, aunque muchas veces a un nivel inconsciente, al mismo tiempo está en conexión con nuestra parte del yo inferior y toda la información que hay allá, y al mismo tiempo con nuestra parte de nuestro yo superior y toda la información que hay allá. ¿Se entiende? Por lo tanto, es la parte, como siempre nos han dicho, es la parte desde donde podemos hacer los cambios. Lo que yo haga ahora va a influir en lo que me pase. Y como yo me tome ahora lo que me ha pasado, también será lo que vaya a influir en lo que haga a partir de ahora. Punto. ¿Bien? Finalmente tenemos la tercera parte, que es la conocida como el yo superior o el yo divino. Lo mismo que os decía de la parte inferior, pues en esta enseguida cogemos el concepto de, wow, yo quiero, ¿no? Vamos a conectar directo con aquello, que es lo más, es el ni mejor ni peor, simplemente todo es un conjunto. Y al mismo tiempo somos las tres en una, ¿vale? ¿Qué es ese yo superior o ese yo divino? Pues como su nombre indica, pues es esa parte energética que está en conexión consciente con todo lo que es, con el todo, ¿vale? La que realmente sabe lo que es y de lo que forma parte. Y al mismo tiempo será lo que decimos a veces nuestros guías energéticos, pues es nuestro principal guía, porque realmente es nosotros mismos como en un plano superior de conciencia, una dimensión superior, en una vibración más alta, ¿vale? Sí que es importante saber, pues esto, es lo mismo en distintas vibraciones. Mi yo inferior tendrá una vibración más baja, mi yo superior una vibración más alta. Pero acordaos, más baja, más alta no es mejor ni peor, simplemente son vibraciones.
Es tan importante conectar con mi yo superior como conectar con mi yo inferior. Es más, estamos haciendo el curso de conectar con nuestro niño o niña interior, nuestro yo inferior. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como estamos funcionando con la información que tenemos, como actuamos, estamos más próximos, digamos, a la energía de baja vibración, que incluye la parte del miedo, del temor, de la tristeza, etc., que no a la parte de la vibración superior, que incluiría, digamos, ese amor y sabiduría. ¿Ok? Por eso, primero, yo he de conectar y trabajar y sanar toda esa información, esos traumas, esos sucesos que me han creado esa energía de baja vibración del yo inferior o del niño interior, ¿vale? Y solo el trabajar eso, ya mi vibración sube. Por lo tanto, ya al subir mi vibración estoy más en conexión con mi yo superior. Aprenderemos en otro curso la conexión ya con el yo superior, ¿vale? Y ya con nuestro yo superior podremos trabajar más profundamente ya traumas que a lo mejor a un nivel de todavía ahora no podamos acabar de sanar, no os preocupéis, es un proceso, como os digo, ¿vale? Por supuesto, yo me pasó, a mucha gente que hace el curso le pasa, y dice, no, yo quiero directamente con el superior. Es lo que os estoy explicando, no es que quiera o no. Realmente conectados estamos, siempre estamos conectados con ese todo. Pero es un proceso, es el proceso de quitar esa información que tenemos de lo que queremos ser, quitar esas limitaciones que nos hemos generado, aunque sea a un nivel inconsciente, quitar los bloqueos que hay en nosotros, quitar ese temor que se ha generado desde todo el funcionamiento. Cuando digo quitar, transformarlo, ¿vale? ¿Entiendes? Sanarlo, entenderlo, transformarlo, y entonces ya la vibración sube, y entonces ya estaré en esa conexión, ya podré conectar de una forma más consciente y será más sencillo a poder simplemente recibir esa parte de información, esa sensación, esa intuición, y a un nivel meditativo, a un nivel de conexión energética, incluso recibir telepáticamente información, ¿vale? Tener en cuenta que, claro, yo no solo hago este curso, yo soy terapeuta energético, hago sanaciones energéticas, tanto presenciales físicas como a distancia, gente de otros países. Esto solo podríamos hacerlo, solo lo puedo hacer entendiendo y aceptando y teniendo la conciencia de que toda esa energía está unido. Si no, no sería lógico, ¿no? Esto nos lo demuestra ya la física cuántica, ¿no? La unión de las partículas, ¿vale? Así que todas las partes son igual de importantes, ¿no? Y además, fijaros, os dais cuenta que hay una similitud ahí, no sé si vosotros lo habéis visto, yo ya tengo según qué edad y me acuerdo de dibujos y de todavía películas y cosas, aquello de que a veces sale, ¿no?, como una figurita aquí y otra figurita aquí, ¿no? El demonio y el ángel, ¿no? Sería ese yo inferior y ese yo superior. Simplemente nosotros sabemos que no es un demonio y es un ángel, que no es uno malo y uno bueno. Simplemente son energías e informaciones de distinta vibración. Pero como os digo, no se trata de machacar esta información que yo creo que es negativa, ¿no? Si yo estoy rechazándola, la sigo juzgando. Si la sigo juzgando, no la estoy entendiendo. Si no la estoy entendiendo, no la puedo estar transformando. Si no la estoy transformando, esa información sigue existiendo. Acordaos, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿vale? Entonces, simplemente es información que está ahí, información que seguramente en su momento a mí o a otro ser le causó un trauma y se ha quedado, podemos decir, enquistada, ¿no? Ahí amarrada. Simplemente la entiendo, la acepto, la transformo, fuera. Y ya he subido mi vibración. Luego veréis que cuando yo estoy en la vibración adecuada, yo sigo estando en el yo central, en el yo personaje, porque sigo estando en este mundo. Sigo en mi parte del plano físico, ¿vale? Pero ahora ya estoy siendo consciente de mi parte del yo superior que está en conexión con otras dimensiones y otros seres, y al mismo tiempo sigo estando en conexión inconsciente de mi parte del yo inferior o mi niño interior, que no solo tiene información negativa, cuidado, también tiene esa información de experiencias que ya hemos vivido que nos han dado felicidad. Y recordaros etapas de niños. Cuando somos niños vivimos la vida de otra manera.
a veces no le damos la misma importancia que cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese mismo concepto, no tenemos esa misma información y vivencia, ¿vale? Y luego no tenemos las mismas obligaciones. Pero cuidado, claro, no es lo mismo vivir como niño en una familia que no falte la economía, que no te falte la comida, que no te falte la atención, que vivir en una familia o en un sitio donde también tengas X necesidades básicas no cubiertas. Tú como niño también lo vas a vivir de una manera o de otra. Pero aún así, como niño, ya nacemos en esa conexión. A esa medida que vamos creciendo y que vamos incluyendo como nosotros toda esa información y todo ese supuesto funcionamiento del mundo, cuando dejamos a lo mejor de tener tanta esa alegría, esas ganas por aprender, por disfrutar, por avanzar, ¿no? Acordaros simplemente de cuando, por ejemplo, aprendemos a andar. Te caes 200 veces y sigues intentándolo y sigues intentándolo. Y si te preguntaran, si tuviéramos conciencia de por qué estamos intentándolo, si nos hemos caído, como niños seguramente no sabríamos ni por qué lo estamos haciendo. Pero hay algo en nosotros que nos hace seguir avanzando. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra evolución. Porque al final, si yo sé andar, podré desplazarme más rápido y mejor que si solo gateo. Y si en lugar de gatear, si no hago nada, simplemente estoy ahí parado en un sitio, ¿no? Por lo tanto, también me ayuda. Por lo tanto, está esa parte energética que hablábamos antes, que aunque yo no sea consciente, está. Me ayuda a evolucionar, me ayuda a avanzar, ¿vale? Y desde niño está esa incertidumbre, esa humildad, esa, como os digo, alegría y sorpresa por las cosas nuevas. Eso también es muy importante, conectar con ese niño y esa niña, no solo con lo negativo y supuestamente negativo de traumas, sino también con esa parte para así como adulto poder vivir la vida más desde ese disfrute también y que sigamos queriendo experimentar cosas nuevas, seguir buscando, seguir disfrutando, porque al final ya veréis que la vida es una maravillosa aventura. Aunque hayan habido etapas que hemos sufrido o puedan llegar a etapas que a lo mejor no nos gusten, ¿vale? Pero que no te guste no quiere decir que no sea un beneficio, que no sea siempre para ese avance, para ir a más. Y es más, muchas veces las cosas que yo creo que ha sido un error o que me ha salido mal o que no ha salido como tenía que salir, ya sabéis que luego el tiempo te demuestra que a lo mejor ha pasado aquello para que llegues a este otro lado. Si no hubiera pasado de esa manera no hubieras llegado. O sea que vamos a salir del prejuicio, vamos a salir de juzgarlo todo desde un punto de vista de bien y mal, y ese va a ser un paso muy importante también en nuestro camino, en nuestro crecimiento, en nuestra propia evolución. ¿Bien? Vale, pues ahora ya tenemos un concepto un poquito más amplio de cómo funciona ese todo, ese universo, la energía creadora, el Dios, cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros. Y en definitiva, os estaréis dando cuenta que todo está creado de lo mismo, todo forma parte de lo mismo y al final todo funciona igual. Simplemente es a veces mi punto de vista, cabezonería o ego, como le queráis llamar, de que ha de ser como yo quiero y en el momento que yo quiero. No os digo que no pidáis, no os digo que no ofrezcáis lo que yo desearía. Pero al final, cuando la gente viene a mis cursos, me pregunta de cuál es la misión, cuál es mi misión, estamos muy preocupados por la misión, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, a mi experiencia y desde donde yo he llegado, me doy cuenta que primero no es misión, ¿no? Pero bueno, por llamarlo así, la primera misión que tenemos todos es realmente conectar con nosotros mismos, es aceptar lo que realmente somos. Porque al aceptarnos a nosotros también vamos a aceptar ese todo y vamos a aceptar que las experiencias que llegan a nosotros son las adecuadas en el momento justo. Porque os digo, energía, resonancia, no más. No porque alguien lo haya castigado, no es porque yo tenga mala suerte o buena suerte, no es porque las cosas hayan salido así de casualidad, no, es esa resonancia. Como es esa resonancia, yo puedo enfadarme, puedo frustrarme, puedo quejarme. Sí, estoy en mi libre albedrío también, cuidado, pero cuando ya me doy cuenta que eso de lo único que me vale es para estar mal, simplemente lo acepto, lo entiendo de otra manera.
aprovecho lo que haya pasado. Y esto siempre estamos hablando de las cosas que supuestamente no nos han gustado, ¿eh? ¿Por qué? Porque las que nos gustan, ya no le damos ese matiz, ya no nos rayamos, ¿no? Como me ha gustado, quiero más, quiero más. Bien, ¿eh? Pero, como os digo, es todo un cómputo. Entonces, esa parte que no nos gusta dependerá de cómo yo la percibo, de cómo yo la entiendo y de cómo reacciono a ella, que no solo voy a cambiar eso, sino todo lo que después venga a la vida. Por lo tanto, desde ahora, como se dice siempre, estamos creando y tenemos la posibilidad de cambiar ese posible futuro que llegaría si yo no hago según qué cambios. Así de simple, de sencillo, si es que no hay más. A veces nos complicamos, pensamos que tenemos que hacer 200.000 cosas, tenemos que sacrificarnos, tenemos que tenemos que hacer. No se trata de hacer, se trata de ser.